9, sesión número 70. En esta sesión tenemos que reconocer la importancia de los órganos que se encuentran ubicados en la región inguinal. Asimismo, tenemos que descubrir por qué esta región es tan laxa al punto de que no va a soportar grandes pesos o un problema grave de debilidad debido a los cambios que ocurren durante el desarrollo de esta zona, sobre todo con el aumento y la disminución de peso. Aquí nosotros tenemos que acordarnos que la pared abdominal anterior se relaciona con cambios que tienen lugar durante el desarrollo de las gónadas, es decir, durante el desarrollo embrionario. Las gónadas van a estar ubicadas dentro de la cavidad peritoneal pélvica y luego las gónadas van a estar por debajo de del peritoneo parietal y entre la fascia transversales. Las gónadas van a descender por un tubito llamado gubernáculo para ubicarse posteriormente, en el caso de los hombres, a nivel del escroto. Esta fascia extraperitoneal va a darse un pequeño repliegue para formar también el proceso vaginal. También tenemos que acordarnos que hay una fascia que en el dibujo está de verde, que se llama fascia transversalis y que va a ser la capa más profunda de esta zona inguinal. Por otro lado, tenemos también la importancia de los tres músculos que están ubicados a nivel de la región lateral del abdomen, que sería, y de la región pélvica, que serían el recto, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. El recto anterior se encuentra en la parte anterior. También tenemos que acordarnos que en las damas el gubernáculo va a extenderse hacia el límite inferior de la gónada y va a desarrollar unas prominencias que se van a conocer como prominencias labioescrotales. Este gubernáculo va a ir atrofiándose. En los hombres queda abierto para que pase por ahí el testículo, es parte de lo que corresponde al conducto inguinal, y en las mujeres, en cambio, este conducto se viene a atrofiar, a formar una especie de ligamento. Este ligamento, que es tejido conectivo denso, se va a llamar ligamento redondo del útero. A este nivel, nosotros ya podemos entender por qué, si no hay un adecuado cierre del gubernáculo, las mujeres también podrían desarrollar las hernias inguinales. Entonces, para poder esquematizar el descenso de las gónadas en los caballeros, pues vemos cómo las gónadas descienden hasta ubicarse finalmente a nivel del escroto. En las mujeres queda el ligamento inguinal también limitando con el ligamento redondo, que va a estar por encima y por dentro del ligamento inguinal. En relación al conducto inguinal, tenemos que recordar que es como un tubito que se dirige de arriba abajo, de atrás hacia adelante y de la parte externa hacia la línea media. Este va a tener dos orificios que van a estar separados del resto de los tejidos por un anillo. El que es más superficial se va a llamar anillo inguinal superficial y el que es profundo se va a llamar anillo inguinal profundo. Todo esto sucede por encima del ligamento inguinal, recordando que el ligamento inguinal va a tener un repliegue que va a ser el ligamento lacunar o de Gim-Bernard, y por atrás vamos a tener el ligamento de Cooper. Más o menos este conducto puede más o menos medir unos 4 centímetros. En este conducto tenemos que recordar que hay dos nervios importantes que son ramas de L1. Por un lado tenemos el ilio inguinal y por otro lado tenemos el ilio púbico. Otra situación importante que también tenemos que acordarnos es que hay un nervio que este es aparte, este nervio en cambio viene acompañando a los elementos del cordón espermático y es el ligamento genitofemoral. En las mujeres va a venir acompañando al ligamento redondo. Otra importancia del ligamento inguinal profundo es que está formado principalmente por la fascia transversalis y está en relación directa con los vasos epigástricos inferiores y también se podría decir que está por fuera de los vasos epigástricos inferiores y también está por arriba de la arteria y venas femorales. En relación a los anillos, estos anillos deben ser ubicados y el anillo inguinal superficial debe ser abierto completamente, separando la aponeurosis del oblicuo externo para poder ubicar el defecto herniario.
Cuando hablamos del defecto herniario, podríamos nosotros ubicar también la relación que existe con el cordón espermático, con el conducto inguinal y con la fascia transversalis por debajo y la aponeurosis del oblicuo externo por adelante, la fascia transversalis por atrás. Las hernias que acompañan al cordón espermático se van a llamar hernias inguinales indirectas, en tanto que las hernias que aparecen en la fascia transversalis se van a llamar hernias inguinales directas. ¿Esto para qué sirve? Pues para el tipo de cirugía que vamos a utilizar. Y realmente en las dos cirugías o en las dos hernias siempre se hace la búsqueda o el reconocimiento de los defectos y además se coloca la malla de tal manera que va a cubrir este defecto para evitar que protruya los intestinos, que realmente es lo que más nos preocupa. ¿Sí? En relación al anillo, también hay que acordarse que el músculo oblicuo interno va a cubrir el anillo inguinal profundo y de esa manera va a reforzar la fascia transversalis y va a formar lo que se conoce como la fascia cremastérica, que contiene el músculo cremaster y los vasos cremasterianos. Y estos van a estar rodeando todo el cordón inguinal y pasando por dentro del conducto inguinal. Si el paciente está de pie, entonces tenemos que acordarnos que la parte posterior de la zona inguinal, sobre todo del conducto inguinal, va a estar formado por la fascia transversalis, que también podría ser conocido como el suelo, pero si el paciente está de pie, más bien es la pared posterior. En la pared anterior nosotros vamos a encontrar, en cambio, la aponeurosis del oblicuo mayor y también vamos nosotros a reconocer hacia abajo, en la parte más profunda, los ligamentos que son importantes, como son el ligamento de Gimbernard y el ligamento de Cooper. También es necesario que nos acordemos que hay un ligamento que está un poquito hacia la parte externa del ligamento inguinal y que corresponde al ligamento inguinal de Poupart. El ligamento de Gimbernard, también conocido como ligamento lacunar, nos sirve como una referencia importante del repliegue que dan los músculos a este nivel. También aquí es el problema cuando hay una hernia inguinal. También tenemos que acordarnos del ligamento de Cooper que está hacia la línea media. Entonces, nuevamente el techo del ligamento del conducto inguinal va a estar formada por estas fibras arqueadas del músculo transverso del oblicuo interno y vamos a tener también la conformación del tendón conjunto. El suelo o la pared inferior del conducto inguinal va a estar formado por el propio ligamento inguinal y todo el repliegue de los músculos. El conducto inguinal va a contener en los hombres al cordón espermático y en las mujeres al ligamento redondo junto con el ramo genital del nervio genitofemoral. Este nervio genitofemoral está en los dos, tanto en hombres como mujeres. Y las estructuras se introducen en el conducto inguinal a través del anillo inguinal profundo para salir por el anillo inguinal superficial. Hay que acordarse entonces que L1 va a estar dando dos ramitos a este nivel. Por un lado está dando los ramos femorales del nervio genitofemoral y por otro lado está dando los ramitos anteriores del nervio ilioinguinal. El nervio ilioinguinal va a estar por dentro del conducto espermático, en tanto que por fuera vamos a tener nosotros también el ilio hipogástrico. Entonces, tenemos dos músculos importantes. Y el genitofemoral, en cambio, le acompaña a toda la parte externa del conducto inguinal. Tres nervios: ilio inguinal, ilio hipogástrico y genitofemoral. También vamos a reconocer pues las hernias que protruyen con el cordón espermático van a ser las hernias indirectas. El cordón espermático está formado por estructuras que pasan entre las cavidades abdominopélvicas y los testículos y también están envueltos por las tres fascias. Por un lado tendríamos de adentro hacia afuera la fascia espermática interna, la fascia cremasteriana y la fascia espermática externa. Y en relación a las túnicas que recubren al testículo, tenemos de adentro hacia afuera la capa visceral de la túnica vaginal, la cavidad de la túnica vaginal y la capa parietal de la túnica vaginal, que son continuación de
las fascias que estaban a nivel de la región pélvico y abdominal. Entonces, cuando nosotros podemos apreciar cómo está este repliegue, el peritoneo parietal está prácticamente relacionado con los vasos femorales, relacionado con el ligamento redondo. Este es el caso de una dama. Aquí se ve que aquí se acaba todo con estos filamentos estrellados del ligamento redondo, pero a veces este se queda abierto o el huequito por donde pasa el ligamento se abre y por aquí también pueden venir asas intestinales. Recordemos que hay dos nervios importantes, el nervio que acompaña todo el ligamento, que es el génito femoral, rama genital del génito femoral, y también vamos a tener los dos nerviecitos que habíamos hablado hace un rato hacia la parte de la ingle, el ilio inguinal, y hacia la parte del hipogastrio, el ilio hipogástrico, que podría estar por aquí. Cuando hablamos de las estructuras del cordón, pues hay un conducto deferente, arteria del conducto deferente, el plexo venoso, la arteria testicular, las arterias y venas cremastéricas, el ramo genital del nervio genitofemoral, que va a inervar directamente el cremaster, las fibras nerviosas aferentes simpáticas y viscerales, los linfáticos, y también va a haber vestigios del proceso vaginalis. Hay que acordarse que todas estas fascias están protegiendo también a el testículo. Y tenemos entonces nuevamente la fascia espermática externa, la cremastérica y la fascia espermática interna. En el caso de las damas, el ligamento redondo va a estar formado por un cordón de tejido conectivo denso y va a estar agarrando, también sirviendo de soporte para el útero. También tenemos que recordar que hay ciertas estructuras que van a ser más sensibles a este nivel y en las damas, por ejemplo, podemos acordarnos que este ligamento redondo, desde su inserción en el útero, va a continuarse con el ovario y este mismo ligamento va a ser llamado ligamento del ovario o ligamento ovárico, que se va a desarrollar a partir de la parte proximal más pequeña o más corta del gubernáculo. El gubernáculo iría así, hacia el ovario, ligamento del ovario, y hacia el útero, ligamento redondo. El cotorreflejo cremasteriano tiene que ver con que se esté indemne el ramo genital del nervio genitofemoral L1, L2, y lo que va a suceder es que cuando se hace, sobre todo en niños, un pequeño masaje a nivel del área del muslo, va a haber una ascensión del testículo. Realmente no se utiliza mucho este reflejo. También en relación a las hernias inguinales, acordarnos que las que acompañan al cordón espermático y que salen por el anillo inguinal profundo son las hernias indirectas, y en tanto que las directas son aquellas que están relacionadas con una mala pared posterior del conducto inguinal, es decir, que se sale el contenido directamente por la pared, especialmente por la fascia transversales. Las indirectas entonces acompañan al cordón y las directas en cambio son debilidad de la pared. Siempre los vasos epigástricos también nos van a indicar cuál es la condición que se relaciona con el tipo de hernia que estamos conversando. Aquí tenemos los vasos epigástricos, hacia afuera hernia inguinal indirecta, hacia adentro hernia inguinal directa. Aquí está la síntesis del pubis y ustedes pueden ver que aquí se forma una especie de triángulo. Este triángulo que está limitado por el borde externo o lateral del recto anterior, también por abajo por el ligamento inguinal y hacia la parte superior y externa por los vasos epigástricos inferiores. Acordémonos que hay los vasos epigástricos inferiores, que son rama de la arteria ilíaca externa y de la vena ilíaca externa, y los vasos epigástricos superiores, que son ramas de la mamaria interna, o torácica interna también. Este triángulo que hemos visto se llama triángulo de Hesselbach. Para que no se olviden, pues aquí podemos ver los vasos epigástricos en una imagen tomada desde dentro del abdomen. Esto es en cirugía laparoscópica, y podemos también apreciar claramente el orificio que nos está indicando que esto es una hernia inguinal directa. Hacia acá, en cambio, tenemos los elementos del cordón y este medio blanquito que se ve podría estar relacionado con el conducto deferente, ¿sí? En la parte interna hay un engrosamiento importante de la fascia transversalis, que es el tracto iliopúbico que sigue la dirección del ligamento inguinal. Este tracto iliopúbico también le da una especie de fortalecimiento al ligamento inguinal.
Y acá abajo tenemos el ligamento de Gimbernard, que se ve mejor, o también llamado ligamento lacunar. También puede haber masas inguinales con mucha frecuencia, sobre todo no necesariamente asociadas con hernias, también pueden estar asociadas con ganglios, y estas masas tienen que ser estudiadas. En caso de ser una hernia, pues la cirugía consiste en recuperar todo este tejido que se ha salido, por ejemplo aquí, desde el escroto, y podemos ver cómo se ha salido todo este tejido, toca devolver hacia el abdomen para poder reparar la hernia. También podemos ver cómo las hernias inguinales van a ser claramente visibles en una imagen de tomografía y de resonancia. Las hernias crurales son aquellas que van por debajo del ligamento inguinal, acompañando directamente a los vasos femorales. Por eso también se llama hernia femoral. Y también existen ciertas hernias de los deportistas en los que la zona de los músculos abdominales son muy laxas y estos podrían tener problemas a nivel de la sínfisis del pubis. Entonces se va a formar una especie de un anillo superficial externo. El dolor en la región inguinal o púbica puede deberse muchas veces a que va a haber una importante inflamación en el músculo, en la inserción del músculo recto del abdomen. Entonces esto va a simular una hernia. Y las hernias umbilicales, que en el ombligo pues también se puede ver este defecto en el que protruye contenido del abdomen, que puede ser epiplom, pero también puede ser asas intestinales. En caso de ser así, lo que hacemos es colocando una malla. Las mallas son mallas importantes. La mayoría de estas son mallas de polipropileno, también tenemos las de Vicryl, y esto nos ayuda para mantener una mayor fuerza de contención a nivel de donde estuvo el defecto. Aunque ya repare, siempre es bueno poner una hernia para evitar las recidivas. Con esto entonces terminamos lo correspondiente a región inguinal.